para que no me las vayan a regañar porque llegaron tarde. No, ¿verdad? Padre Santo, muchas gracias te damos en esta oportunidad, como siempre, por el privilegio, Señor, que tenemos, que nunca nos vamos a cansar de reconocer y de aprovechar también, Señor, en cada reunión que nos permites de poder alabarte, bendecirte, honrarte y recibir la administración preciosa que siempre haces a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias te damos. Amén. Tome su lugar, mi amada hermana. Estamos en la serie de estudio de los profetas menores. Hoy nos toca ver al profeta Amós, así que vaya y busque en su Biblia al profeta Amós. Y también vamos a ver al profeta Miqueas. Quisiéramos recordar que estamos viendo esta serie de los profetas menores y estamos dividiendo el estudio según las características de cada profeta. Para Israel, en la Biblia israelita, si se puede usar ese término, es un solo tomo, es un solo libro que ellos le llaman el libro de los 12. Para nosotros es un libro cada uno de ellos. Pero estamos viendo nosotros estos profetas de acuerdo a la profecía que dieron, pero también los estamos agrupando de acuerdo a su ubicación histórica. La primera ubicación histórica que se hace es los profetas que profetizaron antes del cautiverio a Babilonia y los que profetizaron después del cautiverio. Aparte de eso, también los estamos agrupando de manera que sus profecías señalan a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Siempre es importante repetir esto. Las profecías de estos hermanos son literalmente para Israel. Tuvieron un cumplimiento algunas de estas profecías en los días mismos del profeta, pero otras tuvieron cumplimiento décadas después y otras tendrán cumplimiento para el tiempo del milenio. Ahora bien, el reino de Dios para Israel, el diseño de Dios es que ellos tuvieran el reino aquí literalmente. Por eso la parte literal es más enfocada a Israel. Pero para nosotros como iglesia del Señor, el reino de Dios no está literalmente hoy en el periodo de la iglesia, en la sociedad, sino que el reino de Dios está escondido o se vive dentro de nuestros corazones. Entonces, para nosotros estas profecías son preciosas, aplicándolas figuradamente, espiritualmente. ¿Se entiende la diferencia? Y sobre todo la aplicación que vamos a dar de estas profecías. Siempre me gusta recordarlo. Hay otro detalle también importante, interesante, que recordaba hoy y la semana, comenzando la semana, mientras repasaba esto, me recordé yo que uno de mis pastores me enseñó o nos enseñó y nos dijo, cuando uno está leyendo Antiguo Testamento y Antiguo Testamento y Antiguo Testamento, debe tener la capacidad de no verlo todo juicio, 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 juicio. Y entonces contó él que el doctor Ríos Paredes le dijo a alguien así que solo juicio, juicio y juicio. A vos estás leyendo mucho el Antiguo Testamento, le dijo. Lo estás leyendo mucho
y no lo estás aplicando en sentido espiritual para la iglesia. Ahora bien, a causa del defecto humano se debe mencionar el juicio, pero Dios no quiere ni el juicio ni el castigo. Dios quiere la bendición, la paz, la prosperidad y una vida abundante. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Lo que pasa es que Él pone en la plataforma toda la Biblia. Si usted la quiere analizar desde ese punto de vista, usted se va a dar cuenta que en todo está escrito: si escoges la obediencia, va a ser esto y esto el resultado. Si escoges la desobediencia, va a ser esto y esto el resultado. Entonces, como el ser humano tiende a desobedecer, por eso la Biblia está llena de pasajes, de acontecimientos donde se sufre por desobediente. Amén. Entendiendo eso, comencemos pues con el profeta Amós. Amós significa carga, cargado o cargador. Pero asociándolo desde el punto de vista no de una carga que es negativa, sino de una carga legítima. Cuando yo aprendí eso también hace muchísimos años, para mi vida en lo particular, se me abrió un panorama muy amplio. Porque a veces pensamos nosotros que las cargas todas son por asuntos negativos, pero no, hay cargas legítimas. El Señor mismo dijo: mi carga es, cuando habló de su yugo, cuando habló de eso, dijo: mi carga es. Y también Pablo decía: yo tengo una carga legítima, una necesidad imperante de predicar el evangelio. Muy bien, entonces, Amós significa carga, cargado o cargador, el que lleva una carga. Amén. Él profetizó durante el reinado de Jeroboam II, alrededor de la década del 765 al 755 antes de Cristo. La profecía de Amós fue dirigida al reino del norte. Recuerde usted que a la tercera generación después de David, el reino se divide, y se divide, bueno, usted sabe las razones, pero otra vez empezamos a ver las desobediencias. Se divide en el reino del norte, el reino del sur, y a partir de esa división, ya Israel como nación o como pueblo no se levantó de ahí hasta el día de hoy. Hasta que venga el Señor de regreso y todo ojo le vea, entonces el reino que le fue prometido a Israel va a ser implantado según el diseño y el propósito original de mi Padre, que nosotros los hombres le damos problemas a Él para que Él lo pueda ejecutar. Muy bien, sus profecías entonces, repetimos, dirigidas al reino del norte o Israel. Reino del norte Israel, reino del sur Judá. La característica especial de Amós es que él era un laico. Él no era de los reconocidos profetas, sino que el Señor lo llamó, y él mismo dice, si usted busca por favor en Amós capítulo 7, versículo 14. Si usted busca ahí la parte B, prácticamente, del versículo dice: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que mi oficio es que cuido bueyes. Crío, o no, o cuido, más bien dicho, no se puede criar, ¿verdad? Cuido bueyes, eso significa soy boyero. Y recojo higos silvestres. Entonces era un campesino, no letrado. No era conocido por todo el pueblo como el profeta, ni tenía ningún privilegio especial en el liderazgo
judío o de Israel. Entonces ese es uno de los versículos que uno rápidamente identifica. No soy profeta ni soy hijo de profeta. Pero le agrego yo, pero Dios quiso que hablara de parte de él y punto. Démosle un aplauso al que vive para siempre. Muy bien. El libro contiene 58% de profecía. Va a disculpar, tal vez voy a ser muy breve, muy directo hoy, pero estaba pensando en dejarles una buena tarea también. Y ahí vamos a abarcar todo lo que no puedo yo exponerle, usted lo va a investigar. Entonces, el 58% del libro es profecía, pero profetiza contra los vecinos de Israel, brevemente contra Judá y ampliamente contra Israel. Pero su profecía también trae la restauración de Israel. Usualmente usted nota en estos libros, todos esos libros, que después que el Señor indica el punto de la disciplina, el Señor siempre indica el punto de la restauración. ¿Sí lo nota? Entonces, profetiza contra los vecinos de Israel, profetiza brevemente contra Judá, pero como está dirigido al reino del norte, ampliamente profetiza contra el reino del norte y al final da la restauración de Israel. Veamos brevemente la introducción, solo un detalle ahí, muy corto. Estos estudios, hermano, aquí solo es como que yo le diera un empujoncito a usted, darle una estructura, un cuerpo, un esqueleto. Y usted en su casa, cuando estudia y lee, amplía más y completa lo que aquí se le puede dar a manera de un esquema, como una guía. Muy bien. Capítulo 1, versículo 1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, ese era el lugar o la región de donde él venía, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, hoy vamos a ver a Amós y a Miqueas porque ellos fueron contemporáneos antes de este acontecimiento del terremoto. Porque en el versículo 2 explica la profecía y dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces, cuando escuchaban ese tipo de profecías, ese tipo de palabras, ese tipo de declaraciones, pues la gente quedaba inquieta, las que ponían atención. Pero después venía y ocurría un terremoto. Y entonces ya cuando ocurre el terremoto, entonces la gente sí se empieza a recordar lo que las profecías habían dicho. Y qué casualidad que los terremotos son utilizados para despertar a los que están dormidos espiritualmente, para despabilar a los que no tienen una buena llama espiritual. Y note usted, si vamos ya dirigiendo algún tipo de figura espiritual para la iglesia, que el Señor Jesús en Mateo 24, él dijo: oirán de guerras y de rumores de guerras, y da toda la descripción, pero dentro de ellos terremotos. ¿Qué característica tienen los terremotos? ¿Se asusta uno, hermano? Correcto, sí, nos llevamos un buen susto. Pero la característica especial es que a la presencia de Jehová tiembla toda la tierra. Dele un aplauso al Señor, hermano. Entonces esos son avisos para que uno analice, reflexione y entienda el panorama profético donde está metido, el plan de Dios. Y le quiero recordar que nosotros estamos en terreno
en un lugar, en un sitio sísmico, ¿verdad? Se nos ocurrió a nosotros venir a vivir a California, Golden State. Tampoco no le quiero decir eso que mañana todos empiecen a irse para Wyoming, para Michigan. No, hombre, el que no es gordo es chibolón, decía el doctor. Y de todas maneras, me puse a pensar yo cuando repasaba esto, le digo que uno se olvida de lo que está escrito. Pero aquí, por lo menos el de Whittier, el de Northridge, ya los hemos sentido, ¿verdad? Tuvieron sabrosos esos terremotos. Entonces, hermano, son acontecimientos que el Señor utiliza para sacar del letargo espiritual a las personas, de la comodidad espiritual y de que todo lo miren y vivan y se desarrollen y lleven su vida desde el punto de vista muy terrenal y se les olvide lo eterno. El proyecto de Dios es para cumplirse en la eternidad, en un cielo y una tierra nueva. Esto va a pasar. Por muy bonito o muy feo que lo veamos, va a pasar. Habrá una restauración total de todas las cosas. Como dijo el Señor en Apocalipsis, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y comenzó por nosotros haciendo nuevas criaturas en Cristo Jesús y dejó todo lo demás pendiente para que cuando todo lo demás sea nuevo, usted y yo ya somos nuevas criaturas compatibles con lo nuevo que viene. Muy bien. Veamos brevemente lo que dijo contra los vecinos de Israel. Usted lee capítulo 1, versículo 3, contra Damasco. Capítulo 1, versículo 6, contra Gaza. Capítulo 1, versículo 9, contra Tiro. Capítulo 1, versículo 11, contra Edom. 1:13, contra Amón. Y 2:1, contra Moab. ¿Cuántas regiones son? Y usted asocia, y para el día de hoy, usted dice, Damasco es Siria, Gaza es filisteos. Todavía el bendito territorio de Gaza, que usted escucha en las noticias, todavía subsiste con su nombre original, pero son los filisteos. Entonces son los sirios, Damasco, los filisteos, Gaza, Edom es Esaú, Amón y Moab, ¿quiénes eran? ¿De dónde viene Amón y Moab? Del incesto de Lot y sus hijas. De ahí vienen los amonitas y los moabitas. Entonces todos estos vecinos de Israel, viene Amós y habla contra ellos. Y la retórica que utiliza es la siguiente, repetida en cada uno de ellos. Y dice, por ejemplo, en el 1:3, por 3 pecados de Damasco y aún por el 4 no revocaré su castigo. Entonces eso quiere decir que Dios lleva las cuentas. Por 3 pecados de Damasco y aún por el 4, eso significa todo lo que han hecho, 3. Y aún por el 4, cuando fue la gota que derramó el vaso, no revocaré su castigo. Entonces aquí están los sufrimientos, los castigos, porque colmaron la paciencia de Dios. Y colmar la paciencia de Dios es un extremo, 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 extremo. Porque Él es grande en misericordia y lento para la ira. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, pero hay gente que es extraordinaria para lo malo. Entonces, usted en casa va a estudiar qué fue lo que le dijo a Damasco, pero en todos repite lo mismo. Por 3 pecados de Gaza y aún por el 4 no revocaré su castigo. Y explica el castigo. Le dice lo mismo a Tiro, le dice lo mismo a Edom, le dice lo mismo a Amón y le dice lo mismo a Moab. Pero yo voy a dejar eso para su tarea. Quiero enfocarme ahora en capítulo 2, versículo 4, porque ahí va a hablar contra Judá
Y en capítulo 2, versículo 6 en adelante va a hablar contra Israel, que es lo que nos interesa a nosotros, aplicarlo a nuestra vida en sentido figurado espiritual, ya que no puede ser literal, pues, por obvias razones ya explicadas varias veces. Contra Judá, capítulo 2, versículo 4, lo tenemos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y aún por el cuarto. Entonces, lo triste es que lo mismo que le dice a los no convertidos, le dice al pueblo de Dios. Eso quiere decir que el pueblo de Dios se degrada mucho y resulta teniendo actitudes de no convertido. Leamos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y aún por el cuarto no revocaré su castigo. Entonces no hay que caer en esa categoría. Nosotros no podemos caer en esa categoría. Muchísimas gracias, mi amada hermana. De colmarle, de insistir en lo malo y no entender. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Pero escuche, usted va a comparar todo lo que le dijo a los vecinos de Israel que no son pueblo de Dios, pero ahora vea lo que le duele a Dios, pues, de su pueblo. Dice, menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, les hicieron equivocarse sus propias mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ese fue el pecado de Judá. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y fue literal. Eso fue literal para ellos. Su tarea es, hermano, porque voy a darle 2 profetas, pero ya solo me dejaron 10 minutos. Aleluya. La gloria sea para el Señor, así me gusta a mí. Usted va a tener que hacer su tarea. ¿Cómo puedo aplicar yo menospreciar la ley de Jehová? Está fácil. ¿Cómo puedo aplicar no guardar sus ordenanzas? Aquí nos acaban de testificar que cuando aprendían la palabra de Dios, iban y la ponían por obra en su casa. ¿Correcto? Entonces el no hacerlo cae en esta categoría. Cuando ya es al cansancio, entonces el Señor tiene que decir, bueno, mijita, no te gusta hacerle caso a la palabra del Señor y no lo puedes en práctica, pues ni modo. Allá va tu jalón de orejas. Amén. Les hicieron errar sus mentiras. ¿Cuántas mentiras nos echábamos nosotros antes de conocer al Señor? Y después de conocer al Señor, ¿cuántas mentiritas? Bueno, dejémoslo ahí. Pero con Israel va a ser del capítulo 2, versículo 6 hasta. Solo leamos versículo 6 y versículo 7. Porque prácticamente todo el resto del libro se enfoca en Israel. Dice el versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y aún por el cuarto, no revocaré su castigo. Es que esa es la cosa, no revocaré su castigo. ¿Cuánto pueblo de Dios anda así? Se oye feo, a mí no me gusta decirlo, pero no estoy aquí para decir lo que a mí me guste o mucho menos lo que le gusta a la gente oír. Estoy para enseñar la palabra de Dios. Porque eso nos puede sacar de muchos conflictos a nosotros. Si obedecemos la palabra de Dios, nos va a sacar de muchos conflictos. Entonces dice, no revocaré su castigo. Antes de leer, yo me recuerdo cuando mi mamá me decía, que hacía mis travesuras usted, aunque no crea, yo hacía travesuras.
Y sus castigos de mi mamá. Se suben a la cama usted y su hermanita. Y de ahí no se bajan hasta que yo les diga. Y no hay nada peor, hermano, que poner quieto a un niño. A los 3 minutos estábamos mi hermanita y yo viéndonos en la cama así los dos. Por su culpa, no por su culpa, no por usted, no por usted. Le estoy hablando de 4 o 5 años. Y así, nos poníamos los dos a ver. La saludo por si me está viendo. Y en eso nos mirábamos y nos empezamos a reír los dos, ¿verdad? Y ay, Dios. Y no nos podíamos bajar de la cama a poner así un pie. No, decía mi papá. Y estar ahí hasta que yo diga, decía mi papá y mi mamá. Y entonces el Señor dice, no se bajan de la cama hasta que yo diga. No revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque vendieron por dinero al justo. Todo lo que pasa en la sociedad actual es producto de la avaricia. Y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Solo le voy a dar un pellizquito al capítulo 5, versículo 10, por favor. ¿Tiene tiempo? Sí, ¿verdad? Vale. Oiga todo lo que hizo Israel, pues. Y el Señor les dio tiempo, hasta que llegaron al colmo. Dice 5:10 de Amós: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. No les gustaba. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Entonces era gente opresora de la sociedad, de los más vulnerables. Se aprovechaban de los más vulnerables. Así es, caballeros, la sociedad. El vivo vive del bobo y el bobo de lo que puede, decía alguien. Pero el Señor está, Cuando un grupo de la sociedad, el grupo élite, lo que hace es aprovecharse de las masas y hacerlo todo solo en beneficio de ellos. Ahora entran solo los que pueden y van a trabajar, pero ya no pueden tener a su familia aquí. O sea, solo para que trabajen, por no decir para explotarlos. Pero ya no tienen otros derechos. Bueno, pues, agárrese, porque el Señor lo está viendo desde arriba. Ese es Amós. Eso es lo que profetiza contra Israel. La figura para nosotros es la siguiente. Los vecinos de Israel, con todo lo que usted va a leer, que no mencioné nada, son los enemigos externos. Y los pecados de Israel y de Judá son los enemigos internos.
figura espiritual para la iglesia, para cada individuo. La influencia de los de afuera y nuestros propios problemas internos, que nos asustamos nosotros de ver que de adentro de nosotros es el mayor problema. Salen de nosotros los malos pensamientos, los homicidios, esto y aquello y lo otro. Entonces esa es la figura que usted podrá desglosar cuando lea en esa forma de verlo al profeta Amós. ¿Me explico? Luego tiene 5 formas de verlo y de hacer analogías con langostas, con fuego, con plomada, con canastillo de frutas y con un juicio inminente. Así le mostraron los juicios que iban a venir. Y usted lo puede ver en todo el capítulo 7 y en todo el capítulo 8. Las 5 visiones que recibió Amós, en forma de langostas, en forma de fuego, en forma de plomada, esa es justicia, en el canastillo de frutas y el juicio inminente. Entonces usted lo va a asociar a los puntos que la iglesia debe considerar si sus actos entran en la categoría de colmar la medida de la paciencia del Señor. Y por eso es que cuando viene mi Señor Jesús a Israel, ya en persona, el verbo, su primer discurso es: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque estos se mantuvieron casi por 500 años oprimiendo a su mismo pueblo. Pero vino el que los iba a liberar, no solo temporalmente en la etapa de la tierra, sino el que los iba a liberar eternamente y les iba a dar herencia incorruptible de gloria para siempre con él. Oh, Señor, yo le tengo que volver a aplicar algún día de estos del rico y Lázaro otra vez. Dejemos a Amós ahí. Miqueas. Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Miqueas profetizó durante el reinado de 3 reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, por un periodo de 50 años. Si usted nota, la profecía de Amós fue más corta, pero las profecías de Miqueas fueron completándose durante un periodo de 50 años. Fue contemporáneo de Amós, lo estamos diciendo. Pero lo interesante es que también fue contemporáneo de Isaías. Pero déjeme leerle esto literalmente, de un dato histórico que encontré, para no errar en la riqueza que yo encontré. El profeta Miqueas era del pueblo de Moreset Gat, en el sur de Judá, una zona agrícola productiva a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Como Amós, Miqueas era del campo y probablemente descendía de una familia de condición humilde. Pero Isaías era su contemporáneo. Y mientras Isaías profetizaba en Jerusalén, Isaías se dirigía al rey y a las situaciones internacionales. Y cada vez que se reunían los ministros de Estado en la casa presidencial, Isaías estaba ahí. Isaías. Pero Miqueas predicaba y profetizaba en el mercado.
en el Swap Meet, en la Placita Olvera. Miqueas era un profeta campesino que condenaba a los gobernantes corruptos, a los falsos profetas, a los sacerdotes impíos, a los mercaderes ladrones y a los jueces sobornados de Judá. Pero dentro del vulgo, dentro de la sociedad, ahí donde la gente iba y comía sus elotes asados o se tomaba un atol de elote, y en las esquinas donde vendían las pupusas, ahí profetizó Miqueas. El Señor tiene sus profetas para estratos altos y el Señor tiene sus profetas en estratos humildes o sencillos, pero de que la palabra de Jehová llega a todos, llega y clarito. Prácticamente ya le hice un buen resumen con esto. El libro contiene 70% de profecía, pero lo más importante de la profecía de Miqueas, así como la de Amós, es que, se me pasó un dato de Amós. Ahorita vamos a regresar a Amós. Amós habla de la restauración, le dije, pero no leímos los versículos. Ahorita, hermano, vamos a regresar ahí. Soy predicador campesino, de eso me voy a agarrar. No me enseñaron a predicar. Y Miqueas también habla de un remanente que el Señor tiene para el futuro. Yo siempre leo toda la parte cruenta, la parte cruel para entender, para aplicarla a la vida de uno, pero el corazón se regocija cuando lee el final de las profecías, cuando dice el Señor, pero te amo tanto que te voy a dar esto y esto y esto, pero me voy a encargar de que regreses, pero vas a ver cómo mi rostro resplandecerá sobre ti. Esa es la parte que verdaderamente uno debe tomar siempre. ¿Me explico esta noche? Bueno, entonces permítame hacer una pausa en Miqueas y regresar a Amós. En la parte bonita del profeta Amós, todo es bonito pues, pero depende quién levanta la mano para recibir lo que dice la palabra de Dios. De ahí depende si es bonito o feo, o quién es el que hace los méritos para recibir eso. En Amós capítulo 9, versículo 11, 12, 13, 14 y 15, está para cumplirse en el milenio. Eso lo vemos nosotros porque tenemos la perspectiva de la iglesia. Israel no está esperando el milenio. Israel lo está esperando de forma literal. Porque Israel no mira que existe la iglesia, ni tiene todos los libros de la iglesia. Ellos se quedaron en Malaquías. Entonces su perspectiva profética la miran directo. Nosotros sabemos que estamos en el periodo de la iglesia, en el tiempo que los gentiles están siendo salvos, pero también sabemos que habrá un tiempo hasta que entre el último de los gentiles. Y entonces empieza a correr el tiempo que quedó en pausa para Israel y que se empiece a cumplir eso, dando la pauta, la tribulación, la gran tribulación y por consecuencia el milenio. Muy bien. 9:11 de Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. La aplicación para nosotros ya ha sido una enseñanza desde finales de los años 70. Y por eso es que en nuestros cultos y en nuestras reuniones y nuestra fe incluye la alabanza espontánea con expresión del cuerpo también, que comienza adentro. Todo lo que significa la restauración del tabernáculo de David en la iglesia es la aplicación espiritual para nosotros.
Versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Entonces esa es la promesa literal para Israel. Milenio, del milenio en adelante. Muy bien, se me había olvidado ese detalle. Regresemos a Miqueas, ya dijimos que significa quien como Jehová, que era contemporáneo de Isaías y que mientras Isaías estaba por allá en los salones de lujo, aquel estaba en las plazas. El libro contiene 70% de profecía, pero su profecía se centra en que Dios levantará un remanente que seguirá a su rey y a su Dios, y proclama la venida del Mesías como el fundamento de la esperanza del futuro bendecido y glorioso que describe. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 se nota la conducta desastrosa de todo Israel. Capítulo 1 y capítulo 2. Yo solo voy a resaltar capítulo 2, versículo 8, por favor, para que lo lea, de Miqueas. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Esto me lleva a pensar en algo que he estado absorbiendo en estas últimas semanas, que se lo quiero decir, aunque después planteemos bien el estudio. El que era mi pueblo se ha levantado como enemigo, dice Primera de Juan, acerca del anticristo y de los anticristos. Salieron de nosotros. Pero quiero que se lleve este pensamiento en su mente. El perseguidor de la iglesia, Saulo, el que perseguía, se convirtió en un Cristo, en un ungido. Eso significa Cristo. No estoy hablando de mi Señor es único y nadie como Él. Pero en Antioquía, a los de la iglesia del Señor, que no tenían ningún tipo de apelativo, la gente les llamaba, desde el comienzo de la iglesia, la gente les llamaba los del camino. Pero en Antioquía les empezaron a llamar Cristos. Esa es la palabra, Cristos, que se aplicó, se castellanizó, cristiano. En ese sentido, el perseguidor Saulo se volvió Cristo. Cristos. Repito, insisto, no mi Señor Jesús, que llegó a ser mi Señor Jesucristo, no. ¿Sí está bien claro? Para que no digan pues que somos herejes. Los perseguidores de afuera, los que no damos nada por ellos, se convierten en ungidos. Y de los de adentro, se convierten en anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué significa la palabra anticristo? Anti, opuesto, que se opone a.
Bueno, ese es solo un pensamiento que traigo y algún día de esto lo ampliaremos y daremos el estudio más despacito. Pero esa es la idea general. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Ahora, el Señor culpa al liderazgo. Capítulo 3, a partir del versículo 1. Dije yo, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, y que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos. Trasquilan a las ovejas hasta dejarlas sin nada. Y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis obras malvadas. El liderazgo. Así ha dicho Jehová. Ahora escucha esto es serio, hermano. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y que claman paz cuando tienen algo de comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por eso es facilito conocer a la gente, la que le saca el dinero a los otros. Ahí conózcalo. Pero fíjese, hermanita, que ocupo 20 pesos. ¿Le puedo contar una? Rapidito. Asocie lo que le voy a decir. A mí me enseñó a manejar tráiler un señor que yo lo bendigo hasta el día de hoy, donde quiera que se encuentre, ese mi paisano. Yo le enseño a manejar troque, me dijo. De veras usted, sí. Y cabal, lo espero a las 3 de la mañana el miércoles, me dijo. Y desde ese día empezó mi vida. Pero como le digo a mi mujer, todo por no estudiar. Sonría que Cristo le ama. Empezó a enseñar y toda la cosa. Como a las 2, 3 semanitas me decía, oiga usted, don fulano, ¿no tiene por ahí 20 pesos? Así como no, don Sutano, ¿qué está? Ya después dice, oiga usted, ¿no tiene por ahí 50 bolas? Ay, perdón. Sí, como no, don. Ay, Benimó me estaba haciendo un favorazo, ¿verdad? ¿Quién te va a enseñar tráiler? Preguntan en las escuelas de manejo cuánto cuesta un curso. Aparte de que te puedes echar un tráiler, o sea, lo puedes descomponer, pues. Bueno, entonces, asocie ese ejemplo. Hermanita linda, ¿no será que por ahí tendrá usted 100 pesitos? Sí, sí, cómo no. Porque uno se siente comprometido, porque está recibiendo algo. Y cuando algún día le enseñe yo lo de Abraham, ese no estaba comprometido más que con Dios. Que un día que le dijeron, aquí hay dinero vos. No, le dijo, no. Muchas gracias por tu dinero. Pero no quiero que me digan, fulanito enriqueció a Abraham. Si ya el mero le había dicho, te engrandeceré en gran manera y serás de bendición. Fíjese pues, eso es lo que significa aquí. Todo va bien cuando tienen que comer, y al que no les da comer, le va a ir mal.
No, hombre, hay que ser uno pilas, perdóneme la expresión. Hay que ser uno trucha. ¿Qué más se puede decir así? Como que fuéramos Amós predicando allá en la placita Olvera. ¿Por qué está tan calladita, pues, hombre? Chispudo. Bueno, hay que ser uno audaz. Esto. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Y ahora el versículo 8 en adelante está cardíaco usted. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Cosa seria ese Miqueas, ¿verdad? Todos estos charlatanes fanfarrones, dijo. Y él dijo, mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, porque también están involucrados en eso, en esas faltas. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. ¿Más clarito o cómo? Y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Pues no nos va a pasar nada malo. Lo que no saben es que ya se cambiaron del espíritu que los controla. Y están siendo guiados por espíritu de error. Amén. Estamos aplicando sentido espiritual figurado para la iglesia de Cristo que tiene el reino de Dios en misterio en sus corazones hoy. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. A saber cómo va a terminar la iglesia, hermano. Eso me trae otro tema ya. Asociando el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. A saber cómo va a terminar la iglesia de Cristo, hermano. En sentido general hablo, pero mi responsabilidad, y lo invito a usted, es esta casa. En sentido general, poco podremos hacer. No sé si usted ya lo analizó, pero mi responsabilidad y mi función es esta casa. Amén. Reinado universal, capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esas son las naciones que hubieran sido salvas, que verán en el periodo del milenio a Israel de esta forma. Muy bien, allá están las consecuencias de la mala conducta, aquí la profecía del reino universal y ahora el remanente eterno. Capítulo 4, versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí
y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces ya no hay lugar ni a más desobediencias, ni a más rebelión, y por consiguiente a más restauración. Está hablando entonces del milenio en adelante. Pero Miqueas, voy a cerrar la Biblia, tiene un versículo de todos conocidos. Traté de sacar lo más relevante de estos dos profetas que fueron contemporáneos, décadas antes de la cautividad a Jerusalén. Nos toca ver la próxima clase los que profetizaron prácticamente con la cautividad a sus puertas. Amén. Termino. El versículo que le digo que es famoso de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso cuando llegaron al palacio preguntando por el rey que ha nacido, dijo Herodes, no, aquí no. Y entonces se dio cuenta Herodes, y usted sabe la historia. Sigan el rastro celestial, o sea, la estrella. Y después llamó a los que sabían de la palabra y les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y ellos contestaron, la profecía dice que en Belén. Se estaban refiriendo a Miqueas. Ellos sabían Miqueas 5:2. ¿Ah, de veras? Dijo Herodes. Sí, la profecía dice que en Belén, que ahí va a nacer. Versículo 4, él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Un detalle último, Miqueas profetiza las dos venidas de Cristo, igual que Isaías. La venida como el verbo hecho carne, que acabamos de leer acá, Belén, y la venida como para implantar su reino. Terminamos. Padre Santo, muchas gracias te damos. Permítenos, Señor, tener inquietud espiritual para poder buscar en tu palabra toda la enseñanza necesaria para andar y actuar sabiamente, Señor, agradándote. Que podamos extractar todos nosotros y cada uno de nosotros las enseñanzas espirituales que a través de tus siervos nos dejaste, y poder comprender el panorama literal que vendrá sobre esta tierra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.